Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Mabe y esto es Mabe Vlogs. Y el día de hoy les traigo un caso chileno, el de Erika Hagan, una psicóloga que perdió la vida dentro de un colegio. Erika Faith Hagan era una psicóloga de 22 años, originaria de Kentucky, Estados Unidos, y graduada de la Universidad de Georgetown. Llegó a Chile el 28 de julio del 2014 al Colegio Bautista de Temuco para apoyar en la enseñanza del inglés a estos estudiantes. Pero su visita terminó el 5 de septiembre del 2014, pues fue asesinada a golpes dentro de su departamento en el que se hospedaba dentro del Colegio Bautista. De acuerdo con las investigaciones que realizó la PDI en Chile, recibió múltiples golpes en la cabeza, en el cuerpo, tenía heridas defensivas, aparte tuvo una fractura de cráneo y cuando ya perdió la vida, el autor del crimen decidió meterla a la bañera y encender la llave de la tina con agua caliente. Esta misma persona inició un pequeño incendio dentro del departamento en donde terminó quemando la ropa que utilizaba Erika ese día, su celular y algunos otros artículos. Las pericias determinaron que no sufrió un vejamen, pues no fue abusada, y tampoco el motivo del crimen fue un robo, pues todas las cosas de valor que ella tenía se encontraban dentro del departamento. Las cámaras de seguridad parecían ser el elemento clave para descubrir al autor del crimen, por lo que los equipos comenzaron a revisar los registros que se habían tomado en pubs y en calles de la ciudad, con el objetivo de reconstruir las 3 horas previas al homicidio. Tras el informe del Servicio Médico Legal, el Ministerio Público reconoció que el lugar donde se había encontrado el cuerpo de la psicóloga fue alterado previo a la llegada de los equipos policiales, al tiempo que se confirmó que la muerte se derivó de 3 golpes que recibió en la cabeza. 6 días más tarde de ocurrir el crimen, el 12 de septiembre del 2014, se detuvo a quien ha sido el único acusado por este caso, Domingo Cofré Ferrada, quien se desempeñó por los últimos 2 meses como portero del Colegio Bautista, de quien se dijo había ADN en un atizador encontrado en el departamento. Se manejó la versión de que el crimen se había cometido en 2 etapas, ya que las cámaras capturaron a Cofré saliendo 2 veces de la caseta de vigilancia, además de que la investigación manejó que Hagan había agonizado hasta unos 13 minutos antes de morir. Los esfuerzos continuaban, por lo que 10 días más tarde se llevó a cabo una reconstitución de la escena del homicidio en el Colegio Bautista. En la instancia participaron quienes recibieron la denuncia, como también los auxiliares del establecimiento que habían encontrado el cuerpo. En esta parte hay 2 versiones de la historia. La primera dice que se vio salir humo del departamento de Erika y que por eso ingresaron y la encontraron sin vida. La otra es que una de las aulas que se encontraban, creo que era un laboratorio que se encontraba al otro lado de la habitación de Hagan, comenzó a inundarse, pues el autor del crimen había dejado la llave de la tina con el agua corriendo. Se dieron cuenta de que se estaba inundando y decidieron ir a tocar la puerta al departamento, pero como nadie les abría, se entraron por una ventana y descubrieron a Erika en la tina. Domingo Javier Cofré estuvo 8 meses preso, acusado por la fiscalía de ser el autor del crimen, pero la evidencia más contundente usada en su contra era la de un atizador largo de punta que no tenía rastros de sangre de la joven. Finalmente fue absuelto. Cofré llevaba un mes trabajando en el recinto y no conocía a la joven. Aquel día dice que inició una ronda por el lugar y encontró algo extraño. Sentí olor a humo y después, cuando me fui por la orilla, vi que no salía fuego por ninguna parte. Toqué la puerta, bajé la manilla y la puerta estaba sin llave. De ahí me metí hacia adentro, al pasillo, y después estaba la puerta donde estaba el departamento de Erika. Toqué la puerta varias veces, pregunté si estaba bien y desde adentro me responden que sí. Era una voz masculina, no gruesa, relató el guardia. Había escuchado la voz del asesino. Me dice que todo estaba bien, que él estaba con su polola. Cofré enfrentó a la justicia durante casi 11 meses, aunque finalmente fue declarado inocente al demostrarse que el atizador no había sido utilizado en contra de la víctima y al no tenerse pruebas concluyentes. En este caso, el único imputado o al que se le presentaron cargos en su contra fue Domingo Cofré.
De ahí en parte, todos los demás fueron como que sospechosos, pero no se llegaron a presentar cargos. Uno de ellos es Robinson Soto, el ingeniero que había conocido ya a Erika en los Estados Unidos por allá del 2011, con la que tuvo poco contacto hasta que se enteró que Erika llegaría a Chile y quedaron de reunirse cuando llegara a Temuco. Ese mismo 5 de septiembre, en las cámaras de vigilancia, se puede observar cómo Erika junto con Robinson Soto caminaron al mall aproximadamente a las 4 de la tarde, en donde se tomaron un café y luego pasaron al supermercado a comprar un bidón de agua. La dejó en su departamento a las 6:30 de la tarde y luego se fue Robinson solo al aeropuerto a buscar a un familiar. Esto también fue verificado con las cámaras de video del aeropuerto. Luego de eso regresó a su casa. En su declaración, Soto dice que llegó aproximadamente a las 9:15 de la noche y que en su casa no se encontraban sus padres. Mientras que su padre, en su declaración, dice de que sí se encontraban en la casa cuando Robinson llegó del aeropuerto. A esta contradicción se suma el hecho de que al joven no se le practicaron peritajes como sospechoso. Durante la investigación surgieron rumores de que Soto mantenía una relación con Esteban Gutiérrez, que era otro de los indicados como sospechosos de este crimen. Días previos al asesinato, un joven había escuchado supuestamente una conversación de Esteban con sus amigos y básicamente este decía que Robinson era el amor de su vida y si tenía que matar para recuperarlo, él lo haría. Como sospechosos también se tiene a una familia que era muy cercana a Erika. Erika llegó a Chile gracias a Marta Muñoz, que la había recomendado en el colegio para que ella llegara a dar las clases. Ella era profesora y coordinadora del colegio, además de que también era la madre de Esteban Gutiérrez. Los Gutiérrez y Erika eran como vecinos, pues el departamento de Erika se encontraba enfrente de la casa de los Gutiérrez. Durante el periodo en que Erika estuvo en Chile, había salido un par de veces de paseo con Esteban y este dice que era su amiga, que fue una pérdida muy grande, pero hay una declaración de Alberto Roa, que era la pareja o la persona con la que Esteban estaba saliendo en ese momento, en que lo había escuchado Esteban decir que ellos se llevaban muy bien, Erika y Esteban se llevaban muy bien, casi como hermanos. Por otro lado, el padre de Esteban, Harold Gutiérrez, dice que eso tiene que ser una completa mentira, pues Esteban y Erika se conocieron desde que Erika llegó a Chile, que era casi aproximadamente como un mes, entonces no había tiempo como para que ellos para que su relación sea tan cercana. El día del crimen, Esteban fue al gimnasio y en el juicio declaró con mucha precisión la ropa que vestía. Una chamarra, un polerón calipso, marca Nike, un pantalón negro y zapatillas grises con negro, ambas marca Puma. Según el acta de incautación que tiene la PDI, el 11 de septiembre de 2014, en 5 minutos estos inspeccionaron el pantalón que supuestamente había utilizado Esteban la noche del crimen, el cual fue entregado voluntariamente por él y luego se lo devolvieron. La contradicción aquí se da, pues en las cámaras de vigilancia del gimnasio que captaron el momento en que Esteban llegó al gimnasio y se detuvo a hablar con una de las recepcionistas, claramente se ve como que el pantalón es un poco más claro. Es decir, si se compara el color del pantalón, que supuestamente es negro, con el color de su pelo, el color de sus zapatillas, o inclusive el color de la correa de la mochila, se ve claramente que no son del mismo color. A lo que Esteban responde que posiblemente es la iluminación, la reflectante, la cámara o algo, pero que su pantalón era negro y que la policía estuvo de acuerdo con él. Marta Muñoz, madre de Esteban, en el juicio declaró que esa noche había ido ella a la habitación de Esteban, pues tenía un sillón cómodo y se habían puesto a mirar películas hasta que él se quedó dormido. La declaración que dio Esteban dice que efectivamente se pusieron a mirar películas en su habitación, pero que ella se quedó dormida y él comenzó a mandar mensajes de texto con una amiga. Y finalmente la versión del padre de Esteban dice que Esteban se fue a su habitación y él y su esposa conversaron un rato en la cocina y luego se fueron juntos a dormir. Cuando se le preguntó a Harold que por qué habían estas tres declaraciones diferentes,
Él dice que seguramente era un error por parte de la policía, que lo había tipeado mal o algo, pero que ellos dieron los tres la misma versión. Pero no aclara cuál de las tres versiones fue la que dieron. Como prueba de su inocencia, Esteban hizo llegar a la PDI una conversación que tenía con una amiga llamada Paulina durante ese día, exactamente más o menos en la noche. Lo que se observa de esta prueba es de que en esa conversación hay el lapso de 1 hora y media en la que ellos no estuvieron mensajeando. Y se cree que esa hora y media casualmente coincide con el tiempo en el que ocurrió el homicidio. Mientras Esteban aseguró que esta fue la única conversación que tuvo durante esa noche, gracias a un informe técnico de tráficos telefónicos, se supo de que Gutiérrez y su pareja habían hablado por teléfono aproximadamente unos 13 minutos a eso de las 10 de la noche. Pero en el registro y al momento de tipearlo, la policía cambió el día y la georreferenciación de la llamada, no coincidiendo con la antena sectorial de la señal. O sea, esa llamada no fue desde la habitación de Esteban, sino que la captó una antena que casualmente captaba la señal desde supuestamente el departamento de Erika. En enero del 2018, Regina O'Neill, la madre de Erika, solicitó la reapertura del caso, pero no obtuvo respuesta alguna del Ministerio Público. Al tratarse de una ciudadana americana, en la investigación intervinieron el FBI, aparte la Embajada Americana en Chile, aparte un grupo de policías del estado en el que vivía Erika. Pero en ninguna de estas investigaciones, ni la investigación que realizó la policía chilena, ni la que realizó la policía americana, se llegó a determinar al real autor del crimen. Cerca de un centenar de personas se reunieron a las afueras del Colegio Bautista, región de la Araucanía, para exigir justicia por el crimen de Erika. La convocatoria fue realizada a través de las redes sociales bajo el nombre de Justicia para Erika Faith-Hagan, quienes exigieron que se reabra nuevamente la investigación por el crimen. Los manifestantes llegaron portando globos blancos y negros. El abogado Gaspar Calderón, que es representante del padre de Erika, afirmó que hay testigos y hay pruebas que no fueron consideradas por la fiscalía durante el juicio y que ayudaron al encubrimiento. Se refiere en sí a que encubrieron a la familia Gutiérrez. También dijo que la familia sí creía en la inocencia de Cofré, pero también creían que él sabía cosas y que lo estaba ocultando. Recordemos que en su declaración Cofré dijo haber escuchado la voz del autor y era la voz de un hombre, pero la PDI nunca lo llamó para realizar un reconocimiento de voz con posibles sospechosos. En mayo del 2019, la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó al fisco pagar a la familia de Erika 200 millones de pesos, argumentando que hubo errores en la investigación de la PDI y en las diligencias del Ministerio Público. Asimismo, la familia hizo una segunda demanda, esta vez contra el Colegio Bautista por la suma de $2 millones. La demanda era por la obligatoriedad del establecimiento en entregar seguridad a los pasantes extranjeros, detallando que anteriormente en el departamento donde se hospedaba Erika ya habían habido asaltos o robos y que sabiendo eso le habían dado ese departamento a Erika y que era muy probable que volvieran a robar dentro de ese departamento. Esa noche, Erika se encontraba hablando con una amiga de los Estados Unidos, amiga con la que había mantenido cierto contacto desde que ella llegó a Chile. Le decía pues que las personas eran diferentes en Chile, que se comportaban diferentes, etc. Pero en ningún momento le llegó a mencionar que se sentía incómoda alrededor de algún guardia o un rondín. Tampoco mencionó que había conocido a Domingo Cofré y tampoco mencionó que se sintiera como en peligro o acosada por alguien. En una de las intercepciones telefónicas realizadas al celular de Esteban Gutiérrez, uno de los sospechosos del homicidio, se comunica con su pareja de ese momento, Alberto Roa, quien le pregunta acerca del crimen.
No fuiste tú, ¿cierto? Amor, ¿Por qué me haces esa pregunta? no sé. Dime que no fuiste. No, no sé qué responderte, Alberto. Lo siento. Miguel Ángel Acuña, perito judicial de criminalística, sostiene que la respuesta natural frente a una acusación tan grave es la negación y la de cuestionamiento, y eso no existe durante esa llamada. Domingo Muñoz, auxiliar del colegio, fue una de las dos primeras personas en llegar al lugar donde fue encontrada Hagan ya sin vida, mientras que quien lo acompañaba era el padre de Esteban, Harold Gutiérrez. Este, al ser consultado por la ropa que vestía, detalló con claridad que las zapatillas que llevaba eran unas zapatillas Nike de color blanco con tonos medios grises claros. Vestía una polera que no recordaba cuál era y un polar que era negro. Las zapatillas quedaron llenas de agua, mojadas y aparte sucias por el hollín que había quedado en el departamento luego del incendio. El 10 de septiembre, 2 días después del crimen, le fueron incautadas las zapatillas. Estas estaban limpias, pero la prueba para ver si había sangre arrojó positivo. Esteban afirma de que estas zapatillas eran suyas y que aproximadamente tenían como un año de no haberlas usado y que por alguna razón su padre se las puso. Mientras que su padre dice que estas zapatillas siempre fueron de él y que por eso las había utilizado ese día y que nunca fueron de Esteban. Lo llamativo de esto es que la PDI solamente le pidió los zapatos a Harold Gutiérrez y no así al auxiliar que también había entrado al departamento y también había hecho como el mismo recorrido de este hombre, así que nunca estas zapatillas fueron analizadas. No se va a saber si realmente la sangre de Erika llegó a esas zapatillas por el agua. Las lesiones que presentaba Erika en su cabeza eran compatibles con un elemento alargado que la perito Vivian Bustos no pudo identificar. El atizador largo y de punta con el que acusaron a Domingo, además de no tener sangre de Erika, parece ser muy distinto al objeto que le había hecho las heridas. En la escena o cerca de la escena se encontró un atizador como con 3 puntas que este sí coincidiría con el objeto que hizo la herida, pero nunca se lo llegó a analizar. Es más, los peritos escribieron en el informe de que tenía este atizador y que estaban esperando la orden para analizarlo, pero misteriosamente nadie dio la orden. En la almohada de la cama se encontraron una gran cantidad de cabellos y de fragmentos de color castaño claro y rubios con presencia de raíz útil para la extracción de ADN. El informe pericial consigna que no se trabajaron en esa oportunidad ya que quedaron a la espera de nuevas instrucciones, las que nunca llegaron. También Erika tenía puesta esa noche un reloj y en las fotografías que se tomaron de la escena se ve claramente como este tiene como un cabello en medio de, pero no se lo analizó y luego misteriosamente también el reloj desapareció de las evidencias, así que no se va a saber nunca qué ADN contenía. Otra incongruencia en el caso fue que el mismo fiscal Miguel Velázquez le había dicho al padre de Erika que no era necesario que él se contactara con un abogado, pues el abogado de la fiscalía se iba a encargar de investigar todo. Por lo tanto, la familia no tuvo esta representación de un abogado contratado por ellos. Después de toda esta investigación y de que todos quedaron absueltos, se descubrió de que el fiscal tenía una esposa y que su esposa tenía un primo que era primo de, no recuerdo, de alguno de los Gutiérrez. Entonces la gente ve eso muy sospechoso. Y bueno gente, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado el caso.
Mis redes sociales se las estuve dejando al principio del video para que ustedes vayan y me sigan. Y ya saben que abajo en la caja de comentarios me pueden estar dejando sus opiniones acerca del caso. Creo yo que se hizo una mala investigación, pésima, pues se dejaron muchos cabos sueltos y cosas que sí debieron cotejarse y analizarse y pasar por peritajes y no lo hizo. Y además de que se pierda evidencia en medio de una investigación, está como que raro. Déjenme sus opiniones y nos vemos la próxima semana en el próximo caso, que ojalá sea el próximo viernes. Chao, chao.